tal amigos? Bienvenidos a Descifrando Laberintos. Estamos el día de hoy con el doctor José Luis Calderón Mahfoud, un gran amigo mío que además le tengo un gran respeto, un gran admiración por el trabajo, su proyecto que ha hecho en su carrera profesional, en su vida como un psicólogo dedicado al ámbito organizacional. Y bueno, para ustedes no será alguien nuevo, ya lo han escuchado, lo han visto en otros episodios. Y hoy vamos a estar platicando, José Luis y yo, sobre el tema de narcisismo, sociedad y salud mental. José Luis, bienvenido. Qué gusto de tenerte nuevamente aquí en Descifrando Laberintos. Muchas gracias, Mario. Me alegra mucho verte, saludarte, ver que tu podcast y tu canal siguen activos, vigentes, y gracias por invitarme a colaborar contigo y hablar de un tema pues, que nos reúne, ¿no? Y que hemos hablado muchas veces de él. Muchas gracias. Al contrario, José Luis. José Luis, yo veo que este tema del narcisismo se ha puesto como en otras épocas fue con otros temas, ahora se ha puesto el tema del narcisismo de moda, ¿no? Y entonces de pronto es un concepto que ha pasado del ámbito científico, del ámbito clínico, a usarse en el ámbito de, digamos, la psicología popular, de los coaches de vida, de las revistas del corazón, y que ahora la gente lo utiliza de manera muy, muy a la ligera, ¿no? De pronto todos Correcto. son narcisistas, de pronto la persona que no me cae bien es porque es narcisista, la persona que me contradice es porque es narcisista, la persona que no piensa como yo es por narcisista. ¿Tú también ves como este diluir en el concepto de narcisismo y en este uso inapropiado y excesivo del concepto? Yo sumaría otras, ¿no? Yo creo que hay una, como en su momento fue el inconsciente y toda el esquema freudiano ahí de explicación se llegaron a popularizar de tal manera que cualquiera los usaba en sus conversaciones cotidianas. El uso de esta terminología psicopatológica que proviene del entorno psiquiátrico, pero psiquiátrico de los 60, ¿no? Se ha popularizado de tal forma que, como dices tú, no solo a la ligera, sino además fácilmente hay como esta notificación y etiquetación de quién es narcisista, quién es psicópata, y también esta otra, ¿no? El autodiagnóstico de tener TDA, ¿no? La mitad de la población ahora de pronto se autodiagnosticó con TDA o TEA, trastornos del espectro autista o TDA. No digo que no existan, pero creo que, o algo que me llamaba la atención el otro día, y me voy a meter en un tema que no es psicológico, es médico, pero con qué facilidad una persona fue a una sesión de estas terapias alternativas y su terapeuta alternativa o pues su vendedora o vendedor, no sé qué era, lo primero que le dice: estás lleno de cortisol. Entonces, primero, ¿cómo lo supo, no? Y después, ¿qué significado tiene? Yo no soy endocrinólogo, yo soy psicólogo desde hace rato, entonces la verdad es que no me interesa mucho. Creo que Eliud Kipchoge, cuando gana el maratón, a lo mejor tiene la misma cantidad de cortisol o se comporta igual de narcisista, que una persona que pudiera padecer un trastorno. Pero pienso igual que tú, popularizado, simplificado, de uso a la ligera y a veces malintencionado. Eso es, creo que el uso de la terminología psicopatológica en redes sociales, en el comentario político, etcétera, etcétera, usado de diferentes formas. Fíjate que una de las preocupaciones que yo tengo de ver cómo hacemos uso y mal uso, abuso de estos conceptos psicológicos, como ya lo estabas mencionando, trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, narcisismo, bipolaridad. Es que si de pronto todo es narcisismo, si de pronto todo es bipolaridad o si de pronto todo es autismo, entonces nada es autismo, entonces nada es narcisismo, nada es bipolaridad.
porque tienen un propósito estos conceptos. Y ese propósito es el de poder identificar patrones de comportamiento, de relación, de vinculación, que los hacen atípicos. Entonces, a la hora que empezamos a generalizar, pierden el valor, digamos, pierden la validez de constructo que tienen y claro. entonces ya no significan lo que deberían de significar. Y me gustaría, si te parece, pues que vayamos un poquito en esa dirección, ayudarle a nuestra audiencia que podamos identificar qué es realmente narcisismo y qué no es narcisismo. ¿Cómo lo entiendes tú, José Luis? Bueno, sin citar el DSM-5, yo mencionaba hace un momento que son categorías que se emplearon para describir rasgos de personalidad. Eso creo que es lo primero que querría mencionar, ¿no? Y que estos rasgos de personalidad que como psicólogos podemos entender que están, voy a mencionar, son características acuñadas medio a través de la herencia, pero mayormente, no podría decir cuánto, porque esto es como tratar de decir cuánto chocolate tiene el mole realmente, pues no lo sé, ya lo recibí así, medio de la herencia y una gran parte a través del ambiente y de la historia de aprendizaje de las personas. Entonces, esos rasgos se van acumulando como aprendizajes dentro de las personas, pero además de eso, van cambiando a lo largo de la vida dependiendo del contexto en el que estemos. Entonces, creo que ese es en general lo que podemos entender por personalidad y que en general en su base, por ejemplo, nos permiten interactuar con el ambiente y solucionar los problemas cotidianos. Si tú lees, y perdón por distraer un poco irme a este punto, me voy a mover ligeramente. Si nos regresáramos a las definiciones de inteligencia, de creatividad y de personalidad de principios del siglo XX, serían muy parecidas, al menos en su intención de generar una adaptación al ambiente y solución de problemas. Entonces, cuando tú me preguntas ahora por los rasgos narcisistas, pues estamos hablando de metáforas, ¿no? Cuando en general la personalidad tiene la finalidad o se ha dividido por su orientación a la introversión o a la extroversión, a la amabilidad o a la hostilidad, ¿no? Al descontrol o a la escrupulosidad, y así sucesivamente. Y cito, estoy mencionando el Big Five y sus tendencias que también podemos ver en el modelo de Cattell de 16 factores, pero que creo que la central es la introversión-extroversión. Debo decir, neuroticismo y amabilidad, ¿no? Entonces, eh, practicidad, etcétera, ¿no? Eso creo que colocaba al ser humano como una esfera y que cuando estos funcionaron no atípicamente, ya sea porque no se adaptaran al entorno en el que se encontraban o porque generaran un perjuicio de tal forma que su entorno no podía interactuar y es un tema contextual relacional, pues se usaron categorías para clasificarlos. El narciso, un personaje mitológico, ¿sí? Ilustra la manera en que vamos a designar una serie de características, ¿no? Que tienen que ver con el control, voy a usar este término, no está en el DSM-5, ni lo voy a consultar en este momento, pero lo usaría la excesiva admiración o compensación o como le queramos llamar. Los clínicos rápidamente van a venir a decir que no era compensación, sino otra cosa. Y, y una necesidad imperante, ¿sí? Que ciertos actores a su alrededor participen, ¿no? O se vean vinculados con esa persona a través de relaciones desiguales, ¿no? En la que puede permanecer en el centro, ¿no? Entonces, en general, y la psicopatología sabemos que creó trastornos de los rasgos de personalidad, de la personalidad, y uno de ellos es el narcisista, que muchas veces apareció como un rasgo dentro de los trastornos sociopáticos, ¿no? De este trastorno
que ha alterado la función de relación social, eh, impidiendo que una persona pueda percibir que está causando daño e incluso buscar hacerlo de una forma intencionada para satisfacerse en su hostilidad, en su agresividad, etcétera, ¿no? El narcisismo y el control de impulsos eran parte de esa combinación. Me gusta cómo estás haciendo una distinción entre lo que son rasgos y lo que son trastornos, porque a veces las personas no logran ver que existe esa distinción. Y me gustaría solamente añadir, y un poquito recopilando lo que estás diciendo, ¿no? La idea del narcisismo proviene justamente de la mitología griega, donde Narciso era un chico tan bello, tan atractivo, que todo el mundo se enamoraba de él. Y un día, estando en el bosque, se encuentra con Eco, que Eco era una ninfa que había sido castigada por Zeus para que ella repitiera, no pudiera expresarse apropiadamente, sino que repitiera lo que las demás personas decían. Ujú. De ahí viene la idea de que la gente va al bosque y dice, Eco, Eco, Eco. Entonces la historia mitológica dice que Narciso está paseando en el bosque y de pronto Eco lo ve y Eco se siente enamorada de Narciso y entonces lo empieza a seguir. Y cuando Narciso se da cuenta, voltea y le dice, ¿quién está ahí? Y Eco voltea y contesta, ¿quién está ahí? ¿Por qué me estás imitando? ¿Por qué me estás imitando? Narciso se da cuenta de que hay algo mal en Eco y se burla tanto de ella que Eco termina sintiéndose lastimada, dolida y termina retirándose. Al poco tiempo, Narciso va, encuentra un charco de agua y un poco sediento se acerca, un estanque de agua, se acerca a tomar y a la hora que se acerca ve su reflejo en el agua. Y a la hora que ve su reflejo en el agua se enamora de sí mismo, ¿no? Y entonces trata de agarrar ese reflejo que está viendo, ese ser tan bello que está viendo, y se cae al estanque de agua y como no sabía nadar, se ahoga, se muere y en su lugar surge una flor de narciso, que si has visto las flores de narciso son plantas acuáticas que su flor justamente está como una campanita hacia abajo viendo hacia el reflejo, ¿no? Esa es la historia mitológica. Y bueno, fue Freud el primero que acuñó este término para tratar de describir los rasgos que tú estás mencionando, de Ujú. personas engrandecidas, de personas que se consideraban a ellos mismos mejores y superiores a los demás. Y después fue con el tiempo que pasamos de los rasgos al trastorno, ¿no? Y yo por aquí sí tengo el DSM-5, que si me permites, me gustaría que leamos Échatelo. un poquito el trastorno de personalidad y que lo podamos criticar, porque yo creo que tiene mucho de criticable la forma en como el DSM-5 lo entiende. Y a eso iba justamente, a invitarte a que lo leyeras. Yo aquí lo estoy mirando, Muy porque creo bien. que ahí es en donde podemos recortar. Adelante. Lo voy a leer para que la audiencia Adelante. lo reconozca. El trastorno de personalidad narcisista, según el DSM-5, es un patrón dominante de grandeza en la fantasía o en el comportamiento, necesidad de admiración y falta de empatía, que comienza en las primeras etapas de la vida adulta y se presenta en diversos contextos, y que se manifiesta por 5 o más de los siguientes hechos. 1. Tiene sentimientos de grandeza y prepotencia. 2. Está absorto en fantasías de éxito, poder, Ujú. brillantez, belleza o amor ideal ilimitado. 3. Cree que es especial y único y que solo pueden comprenderle o solo puede relacionarse con otras personas especiales o de alto estatus. 4. Tiene una necesidad excesiva de admiración. 5. Muestra un sentimiento de privilegio. 6. Explota las relaciones interpersonales. 7. Carece de empatía. 8. Con frecuencia envidia a los demás. Y 9. Muestra comportamientos y actitudes arrogantes y de superioridad. Esa es la definición del trastorno. Pero no sé qué opinas tú. Yo en lo particular encuentro que el DSM-5, a pesar de todos los beneficios que tiene, pues tiene muchas limitaciones también, ¿no? Claro. Porque está haciendo una descripción de conductas, no nos está hablando realmente de la etiología del trastorno, tampoco nos está hablando de los procesos que están, digamos, manteniendo o sosteniendo los trastornos.
Y de manera más particular, en el trastorno narcisista, me parece que hay un sesgo de género y que ese sesgo de género tal vez explica el por qué se diagnostica con más frecuencia en varones que en mujeres. Pero, ¿qué piensas tú de la Yo, definición de este yo, trastorno? yo, yo retaría un poquito más este pensamiento porque este, yo quiero usar esos tres primeros componentes, la grandiosidad, la necesidad de admiración y la falta de empatía como componentes centrales. ¿De qué están hablando? En realidad no son comportamientos. Grandiosidad es un calificativo. Describe poco o nada, ¿no? Grandiosidad respecto a qué. Entonces, y esta necesidad de admiración, pues tú la puedes sentir, la puedo sentir yo, ¿no? Incluso tú o yo o cualquiera que nos escuche, en ocasiones podemos llegar a ser poco empáticos con cosas que no conocemos porque culturalmente no son ajenas. O usaste ahorita el tema de género. Hay cosas a las que no puedo ser empático, no porque sea yo una mala persona, sino porque no las comprendo, ¿no? Por ejemplo, qué falsedad, y eso no quiere decir que yo no sea comprensivo, ¿no? Comprensivo sí soy, compasivo como ser humano también, y más como psicólogo, pero empático con todo, aunque no lo comprendas, me parece un exceso o un adorno muy llamativo, por lo menos. Entonces, yo empezaría por la grandiosidad como comportamiento. ¿Qué cosa es la grandiosidad? Ahora que tú pones sobre la mesa desafiar estos comportamientos, ¿cómo se midió? ¿Sí? ¿Por qué está ahí? Creo que nos interesa mucho menos por qué está ahí. Estamos hablando, y me voy a retrotraer un poquito para hacer una visión circular. Estamos tratando de entender ahorita, tú y yo, Mario, si esta palabra tan frecuente dentro de nuestro entorno y de la que espero más adelante que hablemos sobre el entorno de las redes sociales, esta palabra tan frecuente tiene un correlato conductual real, verificable, pragmático y que nos permite advertir la existencia de un patrón atípico, ¿sí? Nocivo para la persona y un indicador de un mal funcionamiento, es decir, un problema de salud mental. Entonces, cuando hablamos de grandiosidad, pues yo podría pensar en muchos presidentes. Es, cómo se mide, ¿no? Ajá. Yo no sé qué sea el DSM dice que es una sensación de autoimportancia. Entonces, yo no sé si existe alguna máquina para medir las sensaciones o si todos son autorreportes, ¿no? Sí. Se siente Es, usted es muy... que, es Y justamente, perdón. no, 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 nada más termino. Lo que pasa es que parece que estoy exagerando con Eliud Kipchoge, pero es que me gusta mucho ver a ese maratonista o a un futbolista famoso, ¿no? Por supuesto que se siente autoimportante, ¿no? En su contexto se siente autoimportante. Si lo sentáramos en una reunión de petroleros, seguramente se sentiría un cero a la izquierda. Entonces yo Sí, creo que hay que evaluar el contexto en el que las personas se desenvuelven para advertir si esa sensación ya daría por descontado o perdonaría el tema de que usan la palabra sensación, como si fuera tan sencillo evaluar las sensaciones, sí, ¿no? En realidad, la sensación, pues, proviene de lo sensorial, sí. ¿no? No de autopercepción, que es muy Sí. diferente, ¿no? Fíjate, Perdóname, te yo creo interrumpí. que, no, yo creo que lo que estás diciendo es como una de las críticas generales que le hacemos al DSM-5. Yo no soy anti-DSM-5. Creo que nos ha dado un lenguaje que nos permite comunicarnos a los profesionales de la salud mental, pero no porque no sea anti-DSM-5, no quiere decir que no sea crítico. En mi clase de psicopatología Claro. les ayudo a mis alumnos a ver las fortalezas y debilidades de este manual. Y una de esas debilidades es justamente lo que tú estás mencionando, la subjetividad con la que describe los fenómenos de los que estamos hablando. Ujú. Cuando habla de sensaciones, cuando habla o cuando incluso habla de frecuencia, ¿no? Por ejemplo, en el TDA dice algo como, con frecuencia se muestra activo. ¿Cuál es la frecuencia? En qué periodo de tiempo se midió esto? ¿Es una vez al día, 10 veces al día, 50 veces al día? ¿De qué estamos hablando, no? Y creo que con el DSM, con el trastorno narcisista de la personalidad,
suceden ese tipo de cosas también, ¿no? Lo que tú estás comentando, el sentimiento de grandiosidad o, por ejemplo, cree que es especial y único. Bueno, yo si lo veo desde un análisis antropológico, yo diría José Luis es especial y es único. Mario es especial y es único. Claro, Juan es especial y único porque justamente la palabra individuo nos refiere a algo que no puede ser dividido en sus partes y por lo tanto nos convierte en un ser único, ¿no? Entonces, hay estas cuestiones, digamos, subjetivas de la utilización de un lenguaje vago, que creo que es lo que da pie a que tanta gente que no tiene un entrenamiento en el desarrollo psicológico, en la psicopatología, utiliza estos conceptos de manera ligera. Pero claro. además, me parece que hay un elemento más que quiero pedirte tu opinión acerca de esto. El DSM-5 lo presenta de una manera dicotómica. Si tú tienes 5 o más de estos hechos, le llaman, hechos, que no son hechos. Cuando hablamos de una sensación, cuando hablamos de una creencia, no es un hecho, es una cuestión interna, ¿no? Pero si tú tienes 5 más de esto, entonces serás diagnosticado. O sea, hay un corte dicotómico, ¿lo tienes o no lo tienes? Y yo pienso que en realidad el narcisismo es un continuo que va, por un lado, digamos, en los niveles bajos, es la representación de lo que ahora llamamos autoestima, una persona que se ve a sí mismo con cierto aprecio, que tiene cierta confianza en sí mismo, satisfacción en lo que hace, hasta el otro extremo patológico, en donde se convierte en un componente que impide el desarrollo apropiado y la interacción social con los demás y que Ujú. probablemente si lo vemos en este continuo, todos, tú, yo, Juan, estaremos en algún punto de este continuo, de este espectro, que nos permite identificar que el narcisismo más bien es una característica humana, es un elemento que todos tenemos. Fíjate que yo, dos cosas, ¿no? La número uno es contextual una parte. Déjame proponer cuál, ¿no? Creo que cuando se acuñó este término, muy probablemente usaste, yo no lo sabía, gracias por ilustrarme. Si dices Freud, estamos pensando antes de 1940, Sí, probablemente. Unas sociedades más colectivistas, no había vacunas, ¿no? Con más necesidad y familias más grandes, en donde el esfuerzo que necesitaban hacer las personas era mayor, porque no había todo lo que hay ahora, refrigeradores, autos, celulares, no había nada, no había la tecnología de bienestar que hoy tenemos. Entonces, para abastecer una casa, para las familias trabajaban incluso casi de una forma completa, muchas de ellas, no voy a generalizar, pero el esfuerzo era mayor. Entonces me queda muy claro que alguien llamara narcisista a aquel que se cuidara demasiado a sí mismo, ¿no? Se atendiera mucho a sí mismo, como quiera que sea. Entonces yo quiero también dar eso, porque yo no es que esté en contra del DSM-5 o a favor, lo que no me gustan son usar una etiqueta como si estuviéramos catalogando la diabetes, ¿no? O sea, creo que esa parte no le ayuda a la psicología y a las personas debería ayudarles a dejar de verlo de esa manera. Seguramente habrá en la psicología clínica esta clasificación en términos de funcionalidad, pero voy a poner un ejemplo para decir por qué como psicólogos lo que nos interesa es analizar cómo las variables del contexto influyen en el comportamiento de una persona. Y a continuación te voy a plantear un ejemplo, o les voy a plantear un ejemplo de ciertos entornos en donde creo que si los juzgáramos por su comportamiento, todos serían narcisistas. Todos serían narcisistas sin excepción. Si yo usara el segundo término que usa el DSM-5, que es esta necesidad de admiración, ¿no? Y la tradujera a comportamientos medibles, a hechos realmente, no a esta terminología medio vaga de demanda constante. ¿Qué es una demanda constante? ¿No? De atención y elogio. Entonces yo diría, bueno, eso me cuesta mucho, pero si usáramos la autoexhibición, por ejemplo, ¿no? Como un comportamiento de gente que pide la Y yo me aprobación. fijé,
claro, o sea, y justo pongo la nota al pie. No es que diga que esto no existe, por supuesto que hay personas disfuncionales y que no pueden vivir sanamente en sociedad porque están ahí para subyugar a los demás, pero no creo que seamos todos. Y si yo juzgara bajo estos términos a un adolescente, no adolescente, a un adulto de 25 años que le gusta mucho subir sus fotografías comiendo, peinándose, con sus amigos, etcétera, y que sufre, y si le preguntamos cómo se siente por no tener suficientes likes, ¿no? Y hay gente que se siente mal porque tiene 8 likes y hay otro que tiene 1000 likes, pues podríamos catalogarlo dentro de esta sintomatología, ¿no? O que padece estos comportamientos. Y la otra parte es, yo como psicólogo industrial he notado cómo a lo largo de los años las evaluaciones del desempeño están centradas en objetivos individuales. Ha sido algo que existe desde hace 40 años. El contexto del trabajo en la empresa, en el entorno corporativo, implica que los individuos sean quien se presente a sí mismo. Alguien puede decir, es el sistema de méritos. No son méritos, ¿no? Es un individualismo, ¿sí? En donde los individuos ni se les juzga, ni se les premia, ni se les ayuda para que trabajen con otros, para el esfuerzo colectivo. No, se les premia por lo individual. Y yo he notado que muchas personas terminan en esos entornos por presentar logros propios, incluso a veces que magnificar sus propios logros, ¿sí? Hacerse mucha publicidad, porque eso les va a significar una recompensa, que es un ascenso o la aprobación de sus superiores, es decir, un estatus social superior. Entonces, ojo porque hay muchos casos, y termino nada más con una, hay muchos casos que podrían confundirse, ¿sí? Lo único que quiero es resaltar la importancia del contexto y lo último que quiero decir es que esta epistemología o esta forma de fabricar eh, síndromes, ¿no? Conjunto de síntomas. Ahora creo que no dicen hechos. Hay que decir comportamientos o decir síntomas o como lo quieran llamar. Se parece mucho a la medicina, ¿no? La medicina piensa así, ¿no? Que si sumo fiebre más esto, más esto, más esto, más esto, entonces se llama así, ¿no? Y creo que la psicología no piensa así. Bueno, la psicología no piensa, no procede de esa forma. La psicología procede de, somos un organismo, las variables, ¿sí? Contextuales de ese momento, más la historia de aprendizaje, más los rasgos de personalidad del individuo, podrían configurar un patrón que puede ser funcional o no. Y eso creo que es más amplio, ¿no? Creo que has abordado muchos temas que me parecen importantes como resaltar. Por un lado, hablas de la cuestión de contexto cuando Freud acuña el concepto de narciso, el complejo narcisista, y cómo había una sociedad que era menos individualista a la sociedad que se desarrolló Eso después de creo. la mitad del siglo XX, ¿no? Que es cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, Occidente cambia mucho y genera esta visión individualista de lo primero soy yo y tengo que desarrollarme yo, ¿no? Entonces, en un contexto donde era más comunitario, sí, el que hubiera alguien engrandecido, el que hubiera alguien que se sentía superior a los demás, el que hubiera alguien que no quería, digamos, colaborar como colaboraban los demás, pues era importante poder identificarlo y poder hacer algo con ese alguien. Pero el problema es que el contexto de nuestra sociedad ha cambiado al punto de que la promoción social es justamente la de la grandiosidad, la del individualismo, y creo que cuando hablas de las redes sociales, por eso han sido tan exitosas. En el fondo ha sido una oportunidad de que cada uno tenga su propia pantalla en la que es expuesto ante el mundo. Ya no necesito ir a una televisora que me entrevisten. Ahora puedo agarrar mi celular y me puedo autoentrevistar y todos me van a ver, todos me van a escuchar, ¿no? Ya no necesito ir a una revista de modelos para que me tomen fotografías.
Ahora puedo ser yo la modelo que sale en Instagram o en TikTok y tener a mis seguidores, ¿no? Y creo que es un fenómeno que responde a este contexto sociohistórico en donde se ha venido promoviendo la individualidad como el individualismo como el objetivo, ¿no? Cumple tus sueños, cumple tus anhelos, tú eres tu límite, nadie puede detenerte si tú no lo quieres, lo más importante es lo que tú quieras, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que por eso los clínicos estamos alertando y diciendo, estamos en una generación narcisista, porque Sí. la gente tiene esta necesidad de estar constantemente siendo retroalimentada de qué grandioso eres, qué bien te ves, qué inteligente eres, ¿no? Oye, Pero perdón luego, que te interrumpa, nada más que se me vino a la mente una autora, pero fíjate cómo es contextual, o sea, es el Black Mirror, ¿no? O sea, es el mm, espejo, está ahí porque te puedes mirar, como si estaba yo el espejo de la organización, ¿no? Que de pronto te dice, no, aquí cada quien cerrar con sus uñas y creces, vas a crecer solo aunque te ayuden, ¿no? Estaba acordándome de una psicoanalista alemana, creo que es alemana, la verdad es que puedo equivocarme en muchas cosas, que se llama Karen Horney, se llamó Karen Horney. Y yo me acuerdo de la neurosis de nuestro tiempo, de un capítulo que Karen Horney, hablando de cómo es contextual, creo que es de los años 30 este libro. Qué curioso, porque era esta Alemania como reconvertida, ¿no? Y tratando de salir ahí de la paliza de la rinconada que le metieron en la Primera Guerra Mundial. Y Karen Horney, una mujer de Hamburgo, una ciudad muy, ¿no? Derechas y fascista y tal. Yo no sé si ella lo era, no me importa, pero usa esta frase. No dice exactamente esto, pero decía pues que era un síntoma de neurosis lo que teníamos los mexicanos. Usa, mm, y se hace referencia a los mexicanos, dice que les da como todo lo mismo, ¿no? Les mm, da lo mismo y no buscan el crecimiento. Y si tienen una oportunidad de mejorar y de crecer, pues prefieren mejor estar bien con sus familias y seguirla pasando bien. O sea, para los principios de esta comunidad, que incluía seguramente a Freud, que eran del centro de Europa, ¿sí? Pues era muy importante eso culturalmente, ¿no? Era un valor representativo el que alguien renunciara con tal de trabajar, o sea, lo que en el estudio de compromiso organizacional llamamos la ética protestante, ¿no? Y no estoy hablando de religión, hablo de los países y su cultura. Y ella decía, sostenía que lo contrario, o sea, un individuo no neurótico sería un individuo que aspirara a eso, o sea, a que si tenía una oportunidad, aunque eso le representara, debía buscar su crecimiento y debía buscar su superioridad. Y usaba este término. Ese sí me y, acuerdo. Qué y curioso, ¿no? y me metiste un gusanito del cual no puedo no decir nada, ¿no? La ética protestante está detrás del individualismo que hoy vivimos, porque el protestantismo se basa de yo no necesito el colectivo para definir en lo que yo creo. Yo solo puedo llegar a la conclusión de lo que yo creo. Entonces yo, Martín Lutero, puedo ir en contra de lo colectivo, de la institución de más de 1500 años y decir cómo va a vivirse la fe. Y el ejemplo más claro que tenemos es aquí en Estados Unidos, en lo que llamamos las iglesias sin denominación. Mm. Cualquier persona puede ir al gobierno y decir que va a ser su iglesia. Y entonces hay iglesias que ya ni son luteranas, ni son calvinistas, ni son católicas, son marianas porque Mario puso su iglesia ahí y Mario interpreta la Biblia como él dice que debe de ser. Y justamente la ética protestante es eso, solo escritura. Solo la escritura me va a decir todo lo que yo necesito saber. No necesito del grupo para que me guíe. Sí, Y entonces lo que estamos viendo hoy, de alguna manera, es resultado de esa ética protestante, puede ser. donde se ha exaltado el individuo por encima de la comunidad. Totalmente. Y déjame hacer la cita completa de Mathieu Isaac, que lo plantean en el 91. Y me la sé de memoria porque me rechazaron un artículo por no ponerla y los odié por elitistas. Y Mathieu Isaac lo ponían en su artículo, en su revisión, a la ética protestante. No sé si fueron ellos, pero yo lo leí de ahí. Como apegada a las reglas y excesivamente centrada en los resultados individuales. Individualismo, no colectivismo. Y a la ética católica
como enfocada en las relaciones más que en las reglas. Y que era muy común, pero insisto, ¿quién lo está proponiendo? Alguien que vive en una de estas culturas, ¿no? Y que está juzgando de todo. Por eso estas epistemologías muy subjetivas y que desoyen el concierto de las variables que están en el momento en que está ocurriendo los comportamientos, a mí de pronto me parecen un poquito chuscas, ¿no? Porque terminan por ser, pues, discursos del siglo XIX, ¿no? Bien ideológicos, y tú dices, pues, ¿por qué a estas alturas del partido? Digo, entiendo que cuando no tenías un nombre para ponerle a las cosas, pues le hubieras puesto Narciso, ¿no? Porque tenías que echar mano de lo que había, la cultura griega, ¿no? Fíjate qué elitismo, ¿no? De Freud, ¿no? Es decir, nosotros, la cultura europea, ¿no? Y ¿Por qué lo ves como elitismo? pues porque claro que sí, por una cuestión, ¿no? Toda la gente tenía acceso a eso y a estas alturas del partido, ¿toda la gente lo entiende? ¿Es lo mejor para comunicarlo? Yo creo que no. Bueno, Yo pero creo de alguna que manera Europa es resultado de la cultura grecorromana, ¿no? en parte. Y la mitología griega, que después se convirtió en la mitología romana, con Ujú. nombres distintos, pues de alguna manera dio pie a entender los sistemas de sociedad, de gobierno, de individuo, y que de ahí han partido los demás filósofos para ir elaborando sus teorías hasta el que hemos llegado hoy a la posmodernidad, ¿no? Sin Entonces, duda. no sé si es elitismo o si más bien Freud pues se asume como heredero de una tradición grecorromana que dio pie a la Viena del siglo XIX, que era la Viena boyante y la Viena, el París de la época, ¿no? Entonces, no Sí, sé si... y por ejemplo, de Soye, sí lo es. Creo que no es la conversación de hoy y nos llevaríamos ahí un rato. 700 años de ocupación árabe, y la influencia en una gran cantidad de aspectos y sobre todo, fíjate, creo que hoy distraeríamos mucho y los movimientos históricos, ¿no? De los godos, de los visigodos hacia esta zona, me harían pensar que hubo muchos otros componentes y no solo pero solamente estoy hablando de justificar o no que usé esa palabra, cuando en realidad deberíamos centrarnos en seguir hablando de narcisismo, Sí, porque ya me para estás no ser haciendo pensar y narcisistas decir, bueno, nosotros. pues, ok, ok, oye, bien, entonces, podríamos, a ver si estamos aquí en un acuerdo o no, la idea de un continuo, en donde pueden haber personas que tienen niveles bajos de narcisismo, que tal vez incluso son salutogénicos, ¿no? Porque todos necesitamos una dosis de sentirnos orgullosos, de sentirnos confiados, de sentirnos que tenemos algo que ofrecerle a los demás, por lo cual vamos a ser aceptados por los demás, hasta el nivel patológico donde la persona ahí sí desprecia a los demás para él sentirse superior y que eso está interfiriendo en la calidad de sus relaciones y está interfiriendo en su desarrollo salutogénico. Y que eso, para ir un poquito a tu visión del análisis funcional de la conducta, eso tiene lugar en contextos en donde probablemente el contexto premia o castiga dichos comportamientos y por eso en ciertos lugares, en ciertos momentos vemos más expresión de narcisismo y en otros momentos vemos menos expresión de narcisismo. Y a Muy nivel bien del dicho. individuo también ha sido castigado o premiado para estarlos expresando. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y lo explicaste bien padre, porque Ah, además me trajiste una imagen a la mente. Si en los 90s hubieras visto a una persona, ¿sí? Que constantemente pedía una fotografía cada 5 minutos, por ejemplo, ¿qué hubieras dicho, no? Para que veas que es un tema de contexto y cultural. Si hubieras visto a estaba, alguien con su propia cámara en los 90 dirías, ya se todo, ¿no? Sí, estaba escuchando a un comediante el otro día y decía, se mofaba de los que suben en su Facebook o en su Instagram una felicitación a su hijo Que no por tiene ser su Facebook. cumpleaños y su hijo no está en Facebook, ¿no? Mateo, felicidades por cumplir 5 años, soy un papá muy orgulloso cada día que te veo, ¿no? Y le dice, oye, ¿y Mateo?
¿tiene cuenta de Facebook? No, Mateo no tiene cuenta de Facebook. Entonces, ¿por qué lo felicitas en Facebook? ¿Por qué no lo felicitas en persona? Porque quiero que me premien a mí, Quiero ¿no? que me premien a mí. Y entonces el comediante decía que en los 90 el ejemplo hubiera sido el que alguien hubiera marcado por teléfono y yo le hubiera hablado a José Luis y le hubiera dicho, José Luis, déjame decirte, estoy muy orgulloso porque hoy es el cumpleaños de mi hijo Bosco y me hace sentir un papá realizado. ¿Qué me hubieras Háblale para dicho? felicitarlo, ¿no? Háblale a él, güey, ¿para qué me hablas a mí, no? Totalmente. Bien, oye, ahora, entendiendo que es un continuo, que hay casos, niveles bajos y niveles patológicos, ¿qué estamos haciendo como sociedad para reforzar los niveles patológicos? ¿Por qué si estamos viendo Sí. que hay este deseo de participar en las redes sociales, de ser famosos, de ser influencers, de tener muchos seguidores, de tener muchos likes? ¿Y por qué incluso hay quienes lo llevan al nivel, digamos, masoquista, ¿no? Sádico, Sí. eh, eh, de maquiavélico, de lastimar y dañar al otro, pasar por encima del ¿qué te dices? ¿Te acuerdas que habíamos hablado de esto que llaman trolls y tal, ¿no? ¿Sí? Sí, yo me voy de menos a más, porque justo en ese punto es donde empezó nuestra charla, el de cómo se escondían ahí. Yo primero creo que si viéramos el contexto, hay y justo te acabo de dar esto, la autoexhibición. Hoy estoy triste porque el cielo no sé qué, ¿no? Like, 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 ¿no? Sin pudor, la gente comenta cosas de su vida personal más íntima, cosas que deberían estar reservadas para sus seres queridos, por soledad o por el like, más por el like, ¿no? Han construido una cultura de la autoexhibición. Eso creo que está ahí. O sea, tú no te puedes burlar ni puedes pensar que está mal que alguien publique cosas, porque entonces estás fuera tú, ¿no? O sea, creo que eso está ahí, está tolerado. Segundo, esta idea como de la marca personal, ¿no? Hay una necesidad de construir, pero además está reforzada. Y otros, veo como antecedente, hay mucha privación de atención y sobre todo una devaluación social percibida. Tiene que haber viaje, foto en la Torre Eiffel, más plato de no sé qué, más camisa de no sé cuánto, continuamente. Y hay muchas cosas que discriminan a las personas para estar haciendo esto, o sea, que reciban notificaciones, o sea, las redes sociales están funcionando, la tecnología funciona para detonar estos comportamientos. Te rankea socialmente, crea un ranking social, crea historias de éxito mediático, tú las ves, ¿no? Este cuate es más famoso que nada y es mi vecino de aquí, lo único que hace es, no sé, la tarea que haga. Y la otra es que tú recibes continuas notificaciones a través de muchos medios. Entonces, yo creo que eso hace que se generen comportamientos que en otro contexto hubieran sido disfuncionales, ¿no? Porque alguien perdería el tiempo dedicándole tantos minutos a publicar qué hizo o qué comió, ¿no? En lugar de conectarse con este tema. Y perdón, creo que hay una parte donde la gente habla mucho de su propio desempeño. O sea, el tema de la grandiosidad aquí sí aparece sí, ojalá que lo pudiéramos evaluar, ¿no? Usando esta continua exacerbación del propio logro, ¿sí? Y ahí voy a cerrar con este tema que tú decías, la búsqueda de retroalimentación pública y dos aspectos que me van a dejar conectado con tu pregunta. La uno es una extrema sensibilidad a la crítica, cuando a veces no son opiniones, y ahí hay cierto tipo de rasgos. Y la otra, individuos que aprovechan el ranking que hacen las redes sociales para empezar a hacer comparaciones o comunicaciones despectivas hacia terceros, es decir, agredir, comunicarse para agredir a otros con fines de exaltarme yo a través de la recompensa que me darán las personas que aplaudirán el hecho
que acabo de tener. Entonces, no sé si es por ahí por donde ibas, pero Oye, algunas cosas que quiero comentar de lo que estás diciendo. Primero, de la autoexhibición. Una de las clases que enseño es la de sexualidad humana ujú. y ahora me hizo favor de invitarme a la Panamericana y voy a estar en el verano enseñando esa materia ahí en la Muchas Panamericana también. felicidades. Gracias. Y estaba buscando cómo ver cómo hacer algunas llenar algunos espacios vacíos que tenían las clases, etcétera, ¿no? Y entonces estaba buscando información sobre las enfermedades de transmisión sexual y estaba buscando audiovisuales para enganchar a mis alumnos y me encontré una entrevista a una influencer que se ha hecho influencer porque ella ha compartido con el mundo su experiencia con el herpes genital. Y Órale, entonces se interesante. dedica a ser una influencer de herpes genital. Y entonces yo me quedé pensado, dije, ¿en verdad? Hasta esos niveles necesitamos autoexhibirlos para sentirnos reconocidos y valorados. No sé qué otras cualidades o talentos tenga la chica, pero si su talento que va a sobresalir en la sociedad es que ella tuvo herpes genital, que tiene herpes genital, me parece triste, ¿no? Que esa sea su marca en el mundo, como tú estabas diciendo. Te digo que hay un artículo de Humberto Eco en el libro que se llama De la estupidez a la locura. Y Humberto Eco contaba, ya se murió Humberto Eco y el libro es de hace como 10 años, pero es muy vigente. Dice Humberto Eco que en los barrios, en los bares de los pueblos en Italia donde él iba, era muy común que como eran pueblos chicos, espero que no me linchen, pero se usaba este término. El tonto del pueblo iba al bar y se le permitía decir cualquier idiotez. Y se le toleraba porque estaban todos bebiendo y pasándola bien y alguien venía y decía una estupidez. Pero como era el tonto del pueblo, podía estar ahí y campechaneaba. Incluso decía que llegaba al grado de opinar cuando alguien que sí conocía del tema de una forma importante, por formación, porque era su oficio, el panadero, el psicólogo, el que tú quieras, y se ponía a discutir, pero se le toleraba porque era el tonto del pueblo. Entonces decía Humberto Eco que estamos en esa época, todos somos el tonto del pueblo, o cualquiera viene y discute. Yo incluso he visto estas reuniones de podcast o debates en donde se le permite a un influencer discutir con un psicólogo con formación. Lo que me sorprende no es eso, Y el o un psicólogo se médico. Y el otro, ¿por qué va a discutir con el tonto del pueblo? Dijo, echándote una cerveza, pero no. Oye, había un reportaje señalaba que el 80% de la información de salud mental que está en TikTok está dada por personas que no tienen las credenciales suficientes para darlas. Y se me hace poco. Pero fíjate, la otra cosa que quería reflexionar contigo es que estás diciendo, bueno, han creado esta cultura y entonces como se ha creado esta cultura, la gente está en búsqueda de la reafirmación a través de los likes, de las fotografías, de los videos. Pero yo pensaba, ¿será que la han creado como con un propósito maligno de vamos a crear una cultura donde estemos en el espejo, como un tema casi, digamos, distópico? ¿O será que los seres humanos, en los procesos psicológico-evolutivos, tenemos elementos que hacen necesario mostrarnos al otro como un sujeto deseable para la pertenencia del grupo y así obtener los beneficios que el grupo nos da? ¿A qué me refiero? Pensemos en los primeros humanos que estaban en el ámbito inhóspito de la naturaleza, antes ¿Sí? de la época histórica, de las revoluciones industriales, culturales, etcétera, de las tribus nómadas primitivas. El individuo que no agregaba valor para el grupo era un individuo que se convertía en una carga. Y evolutivamente, en lugar de ayudar al grupo a fortalecerse, a ser exitoso y a incrementar la supervivencia, se convertía en alguien que iba a representar un déficit, un problema y que por lo tanto no iba a ser deseable para el grupo. De tal forma que los humanos en todas las culturas hemos buscado formas de exaltarnos a nosotros mismos,
Las mujeres se pintan, no solamente en Occidente, se pintan en China, en Japón, en África, en las culturas primitivas. Los hombres muestran su virilidad, no solamente en la cultura patriarcal, blanca, dominante, como dicen los posmodernos, sino que lo hacen también los luchadores de sumo en Japón y lo hacen también los luchadores en la India y lo hacen los cazadores de África. Hay un elemento desde la psicología evolutiva que nos lleva a mostrarnos como sujetos deseables para que el grupo nos acepte y así podamos incrementar nuestras probabilidades de supervivencia y nuestras probabilidades de encontrar apareamiento. Y eso ahora ha encontrado los mecanismos para hacerlo masivo. Y por eso vemos a las mujeres bailando con el famoso, no sé cómo le llaman, twerking, una cosa así, que moviendo el trasero. Por eso vemos a las influencers que mientras más enseñan, más likes reciben. Y por eso vemos ahora incluso figuras masculinas que se están tratando de mostrar sumamente rudos, agresivos, fuertes y que están recibiendo muchos reforzadores. Yo creo, José Luis, que hay un elemento evolutivo en nuestra psicología que nos lleva a buscarlo, pero que el problema no es ese, el problema es que ahora tenemos los mecanismos que lo maximizan y lo hacen masivo, a tal punto que ahora estoy viendo una persona en Australia, cuando yo estoy en Chicago, ¿no? Y o que tú estás en Colima y estás viendo a alguien que está mostrando estos comportamientos en la India. ¿Qué piensas de esto que te estoy diciendo? Es una buena reflexión, habría que pensar más profundamente en ello y sobre todo me gustaría saber algo, porque tú hablas ahorita de economía conductual, ¿no? O sea, un comportamiento que se exhibe con la finalidad de obtener una recompensa social, o una recompensa material, en este caso, que es, mencionaste la posibilidad de apareamiento. Yo de pronto creo que no llega a eso, ¿eh? O sea, se me hace que no llega a eso. Y que sí, evidentemente lo sexual es atractivo, en las redes sociales, pero creo que no es lo único. Hay lo que te puedas imaginar. Y ahorita quiero regresar a los comportamientos nocivos, porque creo que esos son los del narcisismo con el que empezamos a hablar. Yo no sé Perdón, cuánta gente perdón, que... perdón, solamente para aclarar, no es Ajá, lo único, pero sigue siendo el comportamiento sexual uno de los comportamientos más fuertes de nuestra especie. El setenta por totalmente. ciento del contenido de Internet es pornografía, ¿no? Y las otras formas de hacerse deseable para los demás y para el grupo no solamente es la sexual, ¿no? Es la de mostrar virilidad, o es la de mostrar inteligencia, o es la de mostrar popularidad, o es la de demostrar riqueza, ¿no? Todas esas cosas que estamos viendo en los influencers, que Sí, los hacen claro. deseables, es porque algo se activa en nosotros. Y la psicología evolutiva lo que nos diría es, pues sí, los procesos evolutivos nos llevaron a desarrollar eso para incrementar la supervivencia. Sí me queda claro. Y entiendo que en las redes hay todas estas demostraciones. A lo que iba yo es que habría que estudiar más detenidamente, si es que valiera la pena, y creo que no, exactamente cuál es el componente de la información que la gente promueve. Y si esos comportamientos que promueve efectivamente terminan en la pertenencia a un grupo o en conseguir pareja sexual. Esa parte es en donde yo creo que habría que juzgar, ¿no? O sea, realmente terminan ahí y yo, ¿sabes qué? Creo que no. Y solamente es creo. A mí me parece que esto es como la obra de teatro de quinto de primaria. O sea, en realidad tú no eres el árbol, ¿sí? Finges ser el árbol, pero recibes el aplauso. Entonces, es un comportamiento, perdón, Totalmente. es un comportamiento un poquito, es como vivir con un chupón, porque realmente no estás haciendo eso, son comportamientos simulados. Quiero parecer rico y subo la foto en donde te guste, o rico o lo que quieras, no sé, lo que sea que veas tú como deseable en ese contexto. A lo mejor si soy africano, pues me mostraré haciendo otras cosas, y si soy chilango, otras cosas, etcétera. Pero creo que si esto fuera realmente sostenido por recompensas reales, pues puedo entender, pero Estoy creo de que no acuerdo llegamos a contigo. eso, ¿eh? No, no, estoy de acuerdo contigo. Y es ahí donde creo que está el elemento patológico de esto. Sí, Dos cosas. Una, en San Francisco hay una bodega que tú puedes ir y tú puedes decirles cómo quieres
mostrarte en tus redes sociales. Entonces, por ejemplo, tienen un avión y te rentan el avión para que tú digas, aquí estoy con mis amigos, voy a ir a esquiar a Vail. Y entonces ellos te dan la ropa, te dan los esquís, te dan el avión y tú pagas media hora para la sesión fotográfica, ¿no? Entonces, es esta idea de la simulación, es esta idea de lo teatral, ¿no? Para mostrarme al otro. ¿Pero Pero solo hacen justamente, adultos o sí, niños? ¿no? Tú Ah, puedes ok. ir y rentarlo, ¿no? Y decir, oye, quiero mostrarme que voy a ir a esquiar, entonces, pues aquí está el avión, aquí está toda la ropa, o quiero decir que voy a ir a Hawái. Perfecto, aquí está el avión, aquí está la azafata, aquí está el capitán, y tú les puedes decir, aquí estoy en mi jet privado volando hacia Hawái a tomar unas vacaciones, ¿no? Entonces pagaste media hora, una hora, lo que tú quieras, ¿no? Creo que Entonces, dejé de jugar a eso a los 4 años. exacto, es la teatralidad, ¿no? Es esa teatralidad. Ah, Pero lo que tú estás mencionando de que la conducta no lleva realmente al objetivo final, que sería el apareamiento, que sería conseguir un compañero, que sería la aceptación del grupo, ahí es donde radica lo patológico. Porque mostrarte atractivo, mostrarte fuerte o mostrarte con recursos en grupos humanos pequeños como eran los grupos primitivos de 60, 80 personas, hacía muchísimo sentido, porque ahí sí iban a decir, yo quiero irme con esa persona, pero cuando te muestras al mundo entero y lo único que recibes es un like de alguien que está en un continente diferente al tuyo, no vas a obtener el objetivo de esa conducta. Y creo que por eso, José Luis, se explican dos cosas muy importantes. Uno, a sí, más uso de las redes sociales, más probabilidad de trastornos del estado de ánimo. Y dos, el aislamiento que se está viviendo. En Estados Unidos, el 60% de los hombres de 20 a 35 años están solteros por primera vez en la historia. ¿Y por qué están solteros? Porque están todo el día en la pantalla, viendo pornografía, satisfaciendo sus necesidades sexuales con una computadora, sin necesidad de ir y enfrentarse al mundo real, donde ahí sí van a ser puestos a prueba. No sé qué piensas de lo que te digo, ¿hace sentido? es muy interesante, pero sí, me hace mucho sentido. Pero yo digo, luego me resisto un poquito a lo patológico. No sé si patológico sea un exceso, no sé, yo no soy psicólogo clínico, pero si es estéril e inocuo, sí lo es. Y déjame decirte dónde veo yo la patología. Aunque no me gusta, o estoy un poco reacio a usar el término patología por su raíz, porque habla de enfermedad y nosotros somos psicólogos y no tratamos enfermedades, vemos problemas psicológicos, que es diferente. Y hay un problema psicológico que sí me preocupa. Yo no sé si estén viendo pornografía o estén jugando Minecraft, realmente no, o estén jugando videojuegos, porque luego O, creo que o mis las hijos, tres cosas al mismo tiempo. ajá, la verdad es que pueden pasar y cualquiera de las tres, o solo estén scrolleando, ¿no? La pantalla, eso también pasa, nos pasa, me pasa. Pero yo planteaba, si bien es cierto que esta vocación, y ya nos pasamos del narcisismo a un tema, esto que llaman nomofobia, ¿no? Que describe el uso excesivo de dispositivos electrónicos. Y yo les contaba el tema de la propiocepción, ¿sí? Es decir, es como caminar con un ¿Cómo bastón llamaste el todo el concepto? tiempo en la Perdón, mano. porque se cortó un poco. ¿Cómo llamaste el concepto? No, nomofobia. Nomofobia. Nomofobia es un término, nomofobia. Este término describe, pues, ¿cómo le llamaste tú? Adicción, ¿no? Al Ah, uso del celular, ¿no? y entonces sería la fobia a qué? ¿La fobia a la interacción real? Es un miedo a estar sin el teléfono, Ah, ok. ¿no? Como el famoso FOMO, pero esto es del dispositivo completo. Es un miedo a no estar frente al dispositivo y creo que me parece excesivo otra vez usar el término fobia, pero creo que si lo asociamos de la ansiedad que siente una persona adulta o joven, creo que a los adultos nos pasa lo mismo que a los jóvenes, de no tener su celular en la mano, ¿no? En la mano, y estoy hablando de términos de propiocepción en este caso, se ha notado no solo que la gente esté sola, sino en niños, por ejemplo, leía un estudio muy interesante que
deterioran su capacidad motora Y y cognitiva. claro, pero primero la motora, porque somos primero movimiento. Por supuesto que por extensión la cognitiva, pero, y no digo porque no sea, sino es tan grave que se observa dificultad incluso para volver a caminar, de tal manera que hay algunos países en donde se está dando una terapia, pero es fisioterapia en gente que desarrolló nomofobia, sobre todo en adolescentes, y que tienen que recibir atención para moverse sin marearse y caminar. Y alguien dirá, pues qué estúpido ¿por qué está hablando de caminar? Porque lo motriz está asociado a nuestra capacidad de interpretar, ¿no? Y estoy hablando de Broca y Wernicke, pero a nuestra capacidad interpretativa también tiene que ver con cómo interactuamos con el mundo en cuanto a lo motriz. Entonces, la comprensión lectora, por ejemplo, tiene No, fuertes no, bases. yo les digo a mis alumnos que el incremento que estamos viendo de trastorno por déficit de atención y de autismo, necesitamos analizarlo si no está correlacionado con el incremento del tiempo que se está pasando en las pantallas, sino en la interacción diaria con otras personas, ¿no? Sí, Pero bueno, claro, oye, José Luis, el tiempo se nos está viniendo encima y no quiero que lo hagamos más malamente. largo. Dos cosas. Una, yo creo que lo vamos a dejar para el tintero, algo que mencionaste en dos ocasiones, y es que estás dejando relucir, digamos, tus componentes más radicales conductistas, ¿Por qué radicales? resistiéndote a la influencia de la medicina en la psicología Totalmente. y al uso de términos como patología, trastornos, etcétera, ¿no? Yo creo que ese es un tema del que tenemos que hablar. Eh, Creo que tenemos muchos elementos en común en eso, pero también en diferencia. Y creo que tal vez Lo a sé. la audiencia puede ser interesante ver ahí un poquito de las diferencias que se den, porque yo coincido en que la psicología no debe de seguir el modelo médico, pero también creo que el modelo médico ha aportado elementos importantes para comprender, digamos, lo que antes llamábamos psicología normal y que ahora llamamos psicopatología. Pero si te parece, podemos abordar ese tema de la nosología Sí, y de la epistemología. déjame Eh, hacerte una pregunta para que con eso inicie nuestra próxima charla. ¿Y cuáles ha aportado que sigan siendo útiles hoy? Si quieres lo dejamos para la otra, pero me parece. ¿cuáles funcionan, no? Realmente. Me parece que puede ser una buena conversación. Creo que en algunas, digamos, fenómenos la aportación es mayor. Por ejemplo, el tema de la esquizofrenia, el tema del trastorno bipolar, el tema de los trastornos del neurodesarrollo. Ujú. Ahí creo que la medicina ha aportado elementos que nos permiten ahora entender los procesos epigenéticos que llevan al desarrollo de estas patologías. Pero creo que en términos terapéuticos, la aportación ha sido muy poca. Sobre todo ha sido muy poca en los trastornos del estado de ánimo, en los Y trastornos de diagnósticos. ansiedad, en los trastornos de ansiedad y también en la clasificación y el diagnóstico. Estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, vamos a dejar ese tema que me parece que va a ser candente y puede ser interesante para otro. Con lo que quiero cerrar es, ya hablamos de narcisismo, ya estamos de acuerdo en que es un espectro de poco a mucho, que está reforzado a través del contexto, del momento histórico, a nivel de sociedad y a nivel de individuo por las experiencias que está teniendo y el aprendizaje que tiene en su interacción con los demás. Ya vimos que la tecnología de hoy amplifica esta tendencia narcisista que existe en nosotros, y yo propongo que desde la psicología evolutiva hace sentido que haya una tendencia narcisista, pero que justamente esta tecnología no permite el desenlace para la cual fue desarrollada esa tendencia. Y ya hablamos de que hay un nivel patológico donde la persona sí está realmente buscando sobresaltar por encima de los demás, etcétera. Mi pregunta es, ¿y cuál es la diferencia de lo que estamos haciendo nosotros? ¿Cuál es la diferencia de que tú y yo estemos aquí hablando, presentando nuestras ideas de manera elocuente, de que tú y yo escribimos artículos que buscamos que sean publicados, que tú y yo nos paramos frente a nuestros alumnos y queremos que escuchen lo que tenemos que decir, que al final esperamos que alguien vea y escuche este episodio que tú y yo estamos haciendo?
¿Es esto un ejercicio narcisista o es esto algo diferente? Pues seguramente desde alguna... Bueno, yo primero no sostuve la teoría de la psicología evolutiva, eso lo quiero decir. No, yo lo propuse yo. Ah, esa no la sostuve ni la sostengo. Pero bueno, no sé, hacer esa reflexión creo que nos ayuda a tocar piso. Yo te diría que yo me dedico a esto, yo me dedico a dar clases, es mi oficio, soy profesor y también soy investigador y me formé para eso. Entonces yo estoy haciendo lo que hago para vivir, no lo estoy haciendo para ganar adeptos. Y estoy platicando aquí contigo, probablemente en alguna parte para recibir el aplauso público, principalmente porque me gusta mucho platicar contigo, porque hace mucho que no hablamos y porque me voy a ir a mis términos, ¿no? Porque creo que la etapa de esta de aprendizaje, de discusión, si omitiéramos el hecho de que esto está siendo grabado y va a ser transmitido, pues creo que es una de las partes que más me enriquecen. A mí me es muy valioso, muy reforzante. No siento que yo tenga algo especial que decir por encima de cualquier otro psicólogo. Solamente es mi punto de vista. Si omitiéramos ese hecho, la verdad es que me enriquece mucho el aprendizaje. Me gusta mucho el debate como una forma de aprender, de discutir, de poner en contraste mis ideas, de aprender cosas nuevas. Y con esto estoy sosteniendo mi tesis, ¿no? De que es algo que pues me parece reforzante y punto. Y el que quiera ponerle un calificativo, que se lo ponga y que se vaya a vivir con Freud. Fíjate, yo estoy pensando algo, a ver qué opinas. Yo creo que Oye, es bueno los psicoanalistas estarle poniendo etiquetas a las cosas como un juego de atar a la gente a una cadena del pasado. A ver, me bueno, trae es que otra pregunta. tú ahora te estás yendo a una perspectiva conductista muy puritana, digamos. Tú Ajá. sabes que yo tengo una visión un poco más integradora, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. me siento cómodo con los conductistas, pero también me siento cómodo con los psicoanalistas. Pero fíjate, yo creo que justamente tú y yo buscamos esta carrera de ser profesores, de ser investigadores, de que un artículo tenga nuestro nombre, porque sí, nos gusta, que se siente bien, que la gente diga, oye, a él eh, tiene más de 100 artículos publicados, ¿no? O su índice de lectura de artículos es tal, ¿no? Pero creo que hay algo más que dijiste. No es solo eso, es también el deseo de compartirlo, es también el deseo de aprender a través de la conversación. Y por eso creo que esta idea de que el narcisismo es un continuo es interesante, porque cuando está en el lado patológico, eso no existe. La idea de compartir no existe, la idea de aprender No, del no. otro no existe, la idea de que a Padrísima esa través del idea, ¿eh? diálogo y la conversación uno puede crecer no existe. En el lado patológico es porque lo digo yo y punto. Y yo soy el único que Claro. tiene algo importante que decir. Oye, hay que invitar a Sebastián la próxima vez porque no, yo sé que soy, a la gente que hacemos esto luego nos tachan de radicales, pero no es que yo no tenga una visión integradora, en este caso sí, pero qué interesante sería evaluar, ahora sí, hablar de, no solo de sino de otras rasgos exacerbados de la personalidad poco funcionales que provienen de trastornos individuales, ¿no? De dificultades personales, de adicciones, de ese tipo de cuestiones. Ahora me voy a ver muy junguiano, ¿verdad? Pero no es que crea que no existe, ¿no? Y que no se tome en cuenta, solo que tiene una parte, ¿no? Nada más de la explicación, pero que debe estar ahí. Y eso significa que podríamos profundizar mucho más y aceptando algo, ¿no? Yo no soy un experto en esto, no soy un experto en psicopatología, pero estaría muy interesante hablar con uno que sí lo es, ¿no? Y además de ti, y profundizar en un debate más complejo, ¿no? O sea, ¿qué le Fíjate, pasa al individuo que cae en esa onda, ¿no? O sea, ¿cómo fíjate llega? que platicaba con Wendy Behary, que ella es una experta del narcisismo, está en New Qué Jersey. Tiene un interesante. libro que se lo recomiendo a la audiencia que se llama Disarming the Narcissist, desarmando el narcisista. Y hay dos cosas que me parecen importantes mencionar desde la psicopatología del narcisista que no hablamos. Número uno, hay un elemento de vinculación y ahí tendríamos que hablar de las teorías del apego. Creo que muchos de estas personas narcisistas
desarrollaron vínculos patológicos, vínculos no apropiados en la infancia con sus figuras de apego. Pero dos, algo que menciona Wendy Behary es que hay dos tipos de personas con trastorno narcisista de la personalidad. Uno, digamos, es el puro, el natural. Es, digamos, para ejemplificarlo, es Donald Trump, que nace en la grandiosidad, vive en la grandiosidad, se desarrolla en la grandiosidad y termina en la grandiosidad de él, ¿no? Y entonces todo en su vida ha girado en torno a la grandiosidad. Pero el otro es el narcisista de sobrecompensación. Y el narcisista de sobrecompensación es aquel que en algún momento vivió lo opuesto, ¿no? Vivió la limitación, vivió la humillación, vivió la carencia, vivió el miedo al abandono, vivió la insuficiencia y de una manera de compensación, esto es basado en la terapia de esquemas, desarrolla un esquema de grandiosidad en donde es un narcisista que está tratando de proteger esa carencia emocional que él tiene. Y normalmente esos narcisistas en la terapia, José Luis, son los que tienen mejor pronóstico, porque una vez que ellos aprenden a identificar que su narcisismo es una sobrecompensación, pueden trabajar con ello. El narcisista puro, el que nació creyendo que es parte de la realeza y vive como si fuera parte de la realeza, difícilmente va a aceptar el proceso terapéutico. Qué buena recomendación. Déjame hacer dos recomendaciones de libros Va. para cerrar. Y las dos se oponen a la idea que acabas de decir. Okay. Una de ellas es Judith Rich Harris y el otro es Jerome Kagan. Judith Rich ha propuesto, es una investigadora de hace años y ella escribió un libro que se llama The Nurture Assumption, la suposición de la crianza. Y Jerome Kagan, el temperamento y su trauma. Ambos cuestionan con bastantes elementos y evidencias. Primero, la teoría del apego, como si se transmitiera químicamente, ¿no? En la memoria, sin que nadie haya podido demostrar en qué parte de la memoria quedó. Y el de Jerome Kagan, la existencia del trauma. No digo que esté 100% de acuerdo, pero sería muy interesante traerlos al debate, sobre todo el de Rich Harris, para estructurar a partir de esto que acabas de decir. O sea, ¿nace alguien así realmente? ¿Y cómo podríamos probarlo? Entonces, me gusta mucho el libro de Jerome Kagan sobre este debate filosófico, pero también psicológico. ¿De qué tamaño tiene que ser o qué es un trauma realmente y por qué va a afectar el comportamiento 40 años, 50 años después? Déjame dejarlo ahí en el No, tintero. me parece muy apropiado. Creo que ahí hay dos temas de conversación que ya no tenemos oportunidad para hacerlo, pero uno es justamente la epistemología en psicología y cómo las diferentes teorías buscan dar explicación a los fenómenos psicológicos, ¿no? Cómo la teoría del apego busca hacerlo desde el vínculo y cómo las teorías conductuales buscan hacerlo desde el aprendizaje. Y luego cómo una busca deshabilitar a la otra, ¿no? Correcto. Eh, pero la otra, el tema del trauma, que es otro tema que me parece que ha sido manipulado, utilizado, sobreutilizado de manera inapropiada y donde ahora todo termina siendo trauma. Eh, y en realidad, cuando tú sabes que parte de mi investigación ha sido la de justamente trabajar con trastorno por estrés postraumático y crecimiento postraumático. Y una de las cosas que les digo a mis alumnos en la materia de psicopatología, trauma tiene una connotación y esa connotación tiene que ver con la vida estar en peligro, la de uno o la de otro que uno está presenciando. El que tu novio no te quiera es doloroso, pero no necesariamente traumático. El que hayas crecido con ciertas carencias es desafortunado, pero no necesariamente traumático, ¿no? O sea, hay un abuso, un exceso de esa palabra también que creo que deberíamos de profundizarla también, así como lo hicimos hoy en la del narcisismo. Padrísimo, Mario. Oye, José Extraordinario. Luis, pues muchas gracias. Fue una conversación interesante la que tuvimos. A todos ustedes que nos han sintonizado, quiero darles las gracias también por acompañarnos. Ya vieron aquí un debate sobre este tema del narcisismo, sociedad y salud mental. Y antes de despedirnos, José Luis, ¿dónde puede la gente saber más de ti y de lo que haces? Bueno, a mí me pueden encontrar en LinkedIn hablando de redes sociales. Tengo un newsletter, tengo un boletín en el que trato de, cada vez que publicamos un artículo, digo publicamos, primero los publico solo,
lo que trato de hacer es simplificar su contenido usando un lenguaje de divulgación para que cualquiera pueda acceder a él más ágilmente que un artículo científico, pero pueden encontrar las publicaciones que hacemos en línea, pueden buscar en Google Scholar, o me pueden enviar un correo electrónico. En LinkedIn está mi contacto. Cuando a alguien le interese saber alguna cuestión sobre cambio organizacional, sobre todo, sobre temas de bienestar laboral, estrés laboral, etcétera, etcétera, salud en el trabajo, y personas en organizaciones, diría yo, que ese es mi campo, me pueden encontrar, o en el sitio web de mi despacho, que es domain.com.mx, en donde tenemos ya lo simplificamos porque tenía mucho narcisismo, ahora solamente ponemos ahí lo que vendemos, que son consultoría y cursos de capacitación para empresas, especialmente trabajamos con equipos de gerentes, equipos directivos y formamos supervisores. Muy bien. Pues ya está, ahí está para todos ustedes que quieran saber más de José Luis o que estén interesados en el ámbito de la psicología organizacional, Gracias. por ahí lo pueden buscar. Muchas gracias, José Luis. Gracias a todos ustedes por seguirnos. Tenía mucho que no grababa, he estado un poco ausente, espero retomar con mayor frecuencia. Un abrazo a todos y hasta siempre.